Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio de Más allá del banquillo. En primer lugar, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Jumilla que nos haya cedido estas instalaciones para poder realizar la entrevista. Nos hemos venido a Jumilla para realizar una entrevista a Sergio Campos, aquí en el campo donde creció, en el pueblo donde nació, y a ver qué nos cuenta sobre su táctica, metodología, su trayectoria como entrenador y unas preguntas cortas y un minijuego que seguro que os gustará. No os lo perdáis y suscribirse al canal. Nos encontramos aquí con Sergio Campos. Sergio, muchas gracias por aceptar la entrevista. Nada, muchas gracias a vosotros, siempre es un placer hablar de fútbol. Bueno, pues vamos a empezar con el primer cambio en tu carrera, que es de dejar de jugar a empezar a entrenar. ¿Cómo recuerdas ese cambio y tu primera etapa en Cuarto Distrito? No, fue muy fácil porque, bueno, como jugador no era una eminencia, ni mucho menos, y la verdad que me gustaba muchísimo el fútbol. La manera de estar vinculado al fútbol más cercana a jugar es entrenar, y ya desde que tenía 20 años empecé a entrenar en el Cuarto Distrito en cadetes. ¿Y qué es lo que te llamaba la atención de ser entrenador? Muchas cosas. Lo primero, que me gustaba mucho el fútbol, ¿no? El fútbol era, la verdad que era una pasión mía, era una manera de, sobre todo social, de tener muchas amistades. Aquí en Jumilla, de hecho, las amistades que tengo son muchas relacionadas con el fútbol de aquellos tiempos y que hoy todavía perduran, gracias a Dios. Y la verdad que eso me llamaba muchísimo la atención. Fui forjándome poquito a poco, y sobre todo ese primer año ya que entrené en cadetes, que era un año un poco para ver qué pasaba, porque bueno, el club necesitaba un entrenador. Éramos un club súper humilde, los entrenadores no cobrábamos nada, y ya me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y desde ese momento sobre todo decidí que quería dedicarme a ser entrenador de fútbol. Y entrenas 3 años en Cuarto Distrito, luego pasas a entrenar al Club Deportivo Jumilla. ¿Cómo vives ese cambio de club y cuál es la opinión que tienes del fútbol aquí en Jumilla? Bueno, el Cuarto Distrito, la verdad que fue el club desde que yo empecé a jugar hasta que acabé ahí. Todos mis amigos han jugado siempre ahí también. Yo cojo el equipo el año de preferente, que ese año viene el equipo de descender en tercera, y ese año el equipo se mantiene, creo que quedamos sextos o séptimos. Tuvimos muchos problemas con el tema en aquellos tiempos de que estaba el otro Jumilla, que ese año ascendió a segunda B. Nos hacían jugar en el campo de césped artificial de abajo, que no nos beneficiaba en absoluto, y la verdad que bueno, pues al final el equipo acabó bastante arriba, pero creo que hubiéramos podido luchar por el ascenso si nos hubieran permitido jugar en el campo que estamos hoy. A partir de ahí, yo al año siguiente no continúo en el Cuarto Distrito, y ahí es cuando se produce la desaparición del Cuarto Distrito, que la absorbe el Jumilla Club Deportivo a través de algunos empresarios. Yo no continúo, el equipo desciende a Primera Autonómica, y al año siguiente vuelvo al equipo en Primera Autonómica, que es el año que conseguimos ascender a preferente. Además me acuerdo que era una Primera Autonómica muy fuerte, donde estaba el actual Lorca Deportivo, la actual Ciudad de Murcia, el Algar, Abarán, que son equipos siempre punteros de preferente, y conseguimos ascender haciendo un temporadón con un equipo muy joven, con muchos compañeros míos que eran un poco la base del equipo, y a partir de ahí pues estuve 2 años más en preferente. Esa fue mi etapa ahí. Y luego a la segunda pregunta que me hacías del fútbol en Jumilla, pues creo que a la vista está, ¿no? Que entre unos y otros no hemos sabido cuidarlo, no hemos sabido, con una población que tradicionalmente ha sido futbolera, seguir ejemplos, por ejemplo, de la vecina Yecla, y creo que hemos cometido muchos errores en muchos sentidos, ¿no? Este año el equipo ha descendido con un equipo totalmente de Jumilla, ha descendido otra vez a Primera Autonómica, y la verdad que hay que poner muchos puntos sobre las IES para que, como mínimo, yo creo que el sitio del Jumilla es la tercera división. ¿Cómo recuerdas esa temporada que ascendéis? Porque tú eres un entrenador muy joven, una plantilla también joven. ¿Cómo planteaste, cómo viviste esa temporada? Pues ahí creo que tenía 26 años o 25, 26. La verdad que teníamos desde el principio claro que queríamos ascender, a pesar de la dificultad que había en la categoría, porque era un grupo único encima, con equipos totalmente hechos para ascender, con jugadores de tercera como los que te comentaba antes, los equipos. Y la verdad que creo que hicimos una muy buena plantilla, que los jugadores veteranos que tenían mi edad, porque habían jugado conmigo, hicieron de padres o de hermanos mayores, en este caso de los jugadores jóvenes que salían de juveniles, de una buena generación juvenil que salió de la escuela de fútbol, y hicimos un grupo, me acuerdo, muy muy bueno, que
prácticamente todos los viernes nos íbamos a cenar, éramos un equipo dentro y fuera del campo, el que jugase o no jugase siempre estaba con el equipo a muerte, venías a entrenar, yo ya vivía en Albacete y venía a entrenar y te encontrabas aquí 22, 23 personas esperándote, era una pasada, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de ese año, muy buenos. Entrenas durante 3 temporadas en Jumilla y pasas a entrenar al cadete A del Albacete. ¿Cómo es este paso a una población nueva, a un equipo nuevo? Los 2 años anteriores ya estaba compaginando el Albacete con el Jumilla CD en este caso, porque yo vivía allí y pasa que era una locura, ¿no? Porque entrenaba al Alevín, luego pasé al infantil. Y ya cuando me ofrecen el cadete A sí que me dicen que tengo que tener exclusividad, ¿no? Ahí no me lo pienso porque creo que encima tenía un grandísimo equipo, ¿no? Tenía a jugadores como Diego Murillo, que ha jugado en el Málaga hasta en segunda división, Iván Romero, que es delantero del Tenerife, que es propiedad del Sevilla, y la verdad que no me lo pienso, ¿no? La diferencia es muy grande, pasar a una estructura profesional como la del Albacete, creo que a todos los entrenadores que no tengamos la suerte de haber pasado por ella, creo que es muy gratificante y que te forma también a ti, la verdad que tengo unos recuerdos muy buenos de ese año. ¿Notas mucha diferencia entre entrenar un equipo en preferente o tercera a entrenar un equipo en categoría de formación? Sí, la verdad que entrenar equipos de formación aquí y ya también había diferencia, ¿no? Entrenar un equipo de formación en una estructura profesional creo que no tiene nada, es lo que más se puede asemejar al fútbol profesional en cuanto a método, en cuanto a que tienes personas también guiándote y sobre todo en el contexto de la propia ciudad deportiva, en la cantidad de jugadores buenos que yo tenía, pues, también te permiten trabajar de otra manera, ¿no? Que tú formas, pero también competíamos con canteras como Valencia, Villarreal, que es una competición, pues imagínate, muy difícil, y la verdad que la diferencia con preferente era muy grande, ¿no? Y más con el preferente que yo estaba acostumbrado, que eran prácticamente todos amigos míos, ¿no? Era gente de Jumilla, que nos veíamos todos los días y la diferencia ahí era muy grande. ¿Tú qué porcentaje le darías en esas categorías, en cadete, incluso juvenil, a porcentaje de ganar partidos y porcentaje de enseñar a los chavales a enseñar? A ver, es relativo, ¿no? Pero yo creo que en esa categoría que todavía está el jugador formándose, el 60, 70, 40, 30, ¿no? La competición debemos dejarla un poco al lado. Al final estás compitiendo en una categoría autonómica en la que te juegas ser campeón, no descender, y el porcentaje de competición es alto, ¿no? Pero tenemos que intentar buscar el equilibrio para que el jugador esté formado, ¿no? Con 14, 15 años le queda un mundo por saber de fútbol y tenemos nosotros que ayudarles. Luego pasas a ser entrenador del juvenil de División de Honor allí en Albacete. ¿Qué recuerdas de estos 2 años como entrenador? Una categoría complicada, con mucha competitividad. Sí, la verdad que los 2 años de División de Honor, al principio me acuerdo cuando me llaman para coger el División de Honor, que pues, yo creo que ha sido la vez que más nervioso estaba, porque sí que veía la División de Honor un poco lejana, ¿no? Ves la clasificación y ves los equipos con los que te enfrentas. El tiempo ahora me dice que los jugadores con los que me enfrento, ¿no? Porque esos años, Samu Chuguece, Ferniño, Alex Baena, Morante, infinidad de jugadores que hoy en día están en primera división, ¿no? No en segunda ni en primera red, en primera división. Y competías con ellos, le ganábamos. El primer año fuimos el equipo menos goleado, hicimos la mejor puntuación del Albacete en los últimos 10 años, que a día de hoy todavía no lo han superado. El segundo año también quedamos sextos y la verdad que las temporadas son bastante buenas, sobre todo porque delante tuyo esas temporadas quedaba el Valencia, quedaba el Villarreal, quedaba el Levante, quedaba el Elche, que eran equipos de primera división. Y los jugadores que yo tenía, pues jugadores de un nivel altísimo, y creo que al final todo salió de boca para lo sufrida que es una categoría de 30 jornadas y el nivel competitivo que tiene la División de Honor del Grupo 7. Claro, lo que dices, se asemeja mucho al fútbol profesional, al final muchas jornadas, mucha competitividad con equipos de primera, con otro presupuesto que se ha dicho muchas veces. Mucho porque es lo que te digo, el Villarreal hace equipos para ser campeón, el Levante 3/4 de lo mismo, el Valencia 3/4 de lo mismo, y la verdad que es una categoría muy difícil que a mí la verdad que me ha formado muchísimo para ser entrenador. Terminas en Albacete y vuelves otra vez al fútbol senior en La Peña. ¿Cómo recuerdas otra vez este cambio, otro cambio a otro tipo de fútbol diferente? Pues por circunstancias ese año
circunstancias sobre todo de cambio de dirección deportiva y demás, no cojo el filial de Albacete, que hubiera sido mi paso natural, porque yo había entrenado en alevines, en infantiles, en cadetes, en división de honor, luego a nivel senior había entrenado en primera regional, en preferente, y ese año me tocaba tercera sí o sí, yo lo tenía claro, y surge la oportunidad de Peñasport en octubre, cuando decidieron entrar con el equipo abajo, y a día de hoy, salvando distancias con Socueñas porque es diferente, creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida, porque yo me marché solo a Tafalla. Tafalla es un pueblo muy pequeño cerca de Pamplona, de 11.000 habitantes, con culturas muy diferentes a nosotros. Y la verdad que la gente me acogió desde el principio increíble, hicimos una muy buena temporada, fuimos de menos a más y la maldita pandemia nos corta justo con 7 victorias seguidas, 7 porterías a 0, nos corta, seguramente hubiéramos entrado en playoff, ¿no? Es cuando la federación decide cortar la liga y nosotros como quintos nos quedamos fuera, ¿no? del playoff, cuando la verdad que el convencimiento del vestuario era absoluto a que íbamos a entrar en playoff y una experiencia que a mí personalmente, me acuerdo que estaba recién casado, me marché solo allí a Navarra y muy enriquecedora. Es difícil, ¿no? Imagino también ese cambio, tantos kilómetros, bueno, como dices, recién casado, es bastante difícil, ¿no? Fue muy difícil porque me pegué un mes sin venir, me pegué un mes y pico sin ver el sol. Fue muy complicado, pero es lo que te comento, que incluso la propia gente del pueblo me acogió tan bien que tengo muchísimos recuerdos de allí. De hecho, tengo muchas ganas de volver a visitarles y estoy en permanente contacto con ellos. La verdad que, como te digo, las mejores experiencias que he tenido en el fútbol. Bueno, y por último, el Socuéllamos empieza siendo segundo entrenador de la mano de Josico, si no recuerdo mal. ¿Cómo es esta llamada, supongo que te hace? ¿Cómo decides? ¿Cómo se da ese paso? Bueno, yo ese año estaba sin entrenar, siempre he tenido claro que no quiero entrenar por entrenar, ¿no? Tenía que entrenar en algún sitio que yo me sienta ilusionado. A mí me llama Josico en febrero para formar parte de su cuerpo técnico, a ser segundo entrenador. Yo nunca había sido segundo entrenador, quería tener también una visión diferente que me ayudara también a formarme, que no había tenido de primer entrenador, y acepto. Hacemos una segunda vuelta en la antigua segunda B, conseguimos mantenernos en segunda ref, y la verdad que fue una experiencia buena también, que me permitió conocer el fútbol de otra manera, conocer otro método de trabajo, y la verdad que aprendí bastante. Sí, a mitad de temporada te colocan como primer entrenador. ¿Qué es lo primero que haces en el vestuario cuando asumes esa responsabilidad? Bueno, pues lo primero, sobre todo, fue mirar a las caras a los jugadores, ¿no? A mí el hecho de haber estado hasta Navidad con ellos de segundo entrenador me permitía conocer mucho al vestuario, mucho las caras, y a mí el mirarnos de otra manera, vi en los ojos de muchos jugadores que el equipo quería salvarse, ¿no? Yo ese primer momento que podía estar quizá algo nervioso, totalmente se pasó, y desde ese momento nos pusimos a trabajar y ahí está el resultado. ¿Y qué es lo primero que se trabaja cuando se coge el equipo a esa altura? Bueno, sobre todo yo tenía claro, si no hubiera aceptado el cargo, de que teníamos material suficiente para salvarnos. La cosa es que estaba muy complicada porque estábamos a 11 puntos de salir del descenso, pero yo era una oportunidad que creía que me había ganado con el tiempo, que creía que lo íbamos a sacar, y la verdad que los jugadores, yo confiaba mucho en ellos confiaban mucho en mí, y esa plantilla del año pasado era espectacular en todos los sentidos, ¿no? Porque eran una familia fuera del campo, ¿no? Ellos pasaban muchísimo tiempo juntos y querían que el equipo se salvase, ¿no? Fuimos limpiamos cabezas, empezamos, tuvimos un primer partido contra el Pulpileño que nos iba a marcar un poco el futuro. Ese partido se ganó y a partir de ahí la temporada, pues es que solo tengo recuerdos bonitos de esa temporada. Y bueno, por último, esta temporada el equipo no empieza mal, pero una serie de malos resultados acaba con tu destitución. ¿Qué balance haces ahora de este inicio de esta temporada? Bueno, a nivel de aprendizaje máximo, porque creo que hubo cosas que yo me equivoqué, sobre todo en verano, en la confección de la plantilla, cosas que luego he pagado, y yo tengo 2 puntos de inflexión totalmente marcados en este año. El primero, ganamos en Don Benito, penúltimo partido de la primera vuelta, nos ponemos con 22 puntos, y esa semana el club decide sacar a David Agudo porque tenía una oferta de otro equipo.
el club ve que el equipo está muy bien, porque teníamos 22 puntos, se han salvado con 39, o sea, una vuelta más un partido. Imagínate que con 18 puntos más en 18 partidos hubiéramos estado salvados. Y el club decide dejarle salir, ¿no? En contra pues, de mi voluntad. Ahí es un primer punto de inflexión, porque nos pegamos todo enero, sin un delantero, sin nadie, sin delantero. De hecho, jugando un delantero que ni era delantero y que él sabía y nosotros sabíamos que iba a salir en el mercado de invierno. Vienen dos delanteros, sin jugar muchísimo tiempo de acoplación. Total, que se ponen a jugar los dos delanteros a finales de febrero. Ahí nosotros somos capaces de ganar en Navalcarnero, que ha quedado tercer clasificado, y de empatar en Melilla 0 con el Melilla que ascendió líder. Pues allá de otro punto de inflexión, que es que Edu Bis, que era pues un poco el jugador que venía para ser nuestra referencia en sustitución de Aviagudo, se nos lesiona, se nos cae y a mí me destituyen justo la semana que él iba a volver, ¿no? Es un poco, creo que el equipo, creo que lo hubiéramos sacado, porque lo teníamos claro, incluso el mayor bloque del vestuario y yo, que éramos los que estábamos conmigo, y la verdad que creo que el efecto ha sido totalmente contrario, ¿no? Ellos buscaban un revulsivo y creo que mi marcha lo que ha conseguido es que el equipo prácticamente se volviera totalmente en contra de todo, ya no solo del entrenador que vino ahora, sino de todo, ¿no? Creo que ha hecho el efecto contrario, que es una decisión respetada, porque es gente que tomó la decisión. A mí hoy en día me han dicho que me llamaron varias veces que se habían equivocado, que lo sentían. Es una decisión que el principal perjudicado ha sido el club y bueno, y después pues yo, los jugadores, pero sobre todo el club y la afición son los más perjudicados, ¿no? Y la verdad que es una pena, porque es un club que tiene mimbres para estar en segunda red. Bueno, pues hasta aquí el final de tu carrera como entrenador, que seguro que se hace más grande. Esperemos que no sea el final. No, seguro que no. Bueno, Sergio, esto es algo que tratamos mucho con todos los entrenadores. Me gustaría saber cuál es la rutina que ahora tomas una vez que estás lejos del banquillo. Nos has comentado que realizas el campus. ¿Qué hace un entrenador cuando no está entrenando? Pues la verdad que yo me considero que estoy entrenando, ¿no? Estoy aprovechando para hacer ciertas cosas que no podía hacer, y tengo varias situaciones que estamos trabajando, ¿no? Tengo una base de datos de jugadores que la tenemos un poco descuidada, jugadores que vemos en directo. Los vamos todos anotando, referenciando todos para en un futuro, si tenemos que tirar de esa base de datos, que podamos tirar de ella. Estoy viendo entrenamientos también de compañeros, quedando mucho con entrenadores que están tanto en activo como no para hablar con ellos, y luego sobre todo me marqué la rutina de ver mucho fútbol en directo, ¿no? De incluso cualquier categoría. A mí me gusta sentarme detrás de los banquillos de los compañeros, sobre todo para ver sus indicaciones, para verlos desde fuera. E incluso el mismo día a mí me cesan un domingo por la noche, el lunes por la mañana. Guardé 2 días de luto y ya el sábado ya hice mi ruta, vi 2 partidos en la Comunidad Valenciana, voy viendo mucho fútbol en directo. Y sobre todo pues intentar formarme en el sentido de, me he sentado mucho delante del ordenador yo solo para analizar cosas que hemos hecho mal a nivel de gestión de grupo, de incluso de propia gestión del partido, e intentar ver errores, señalizarlos, focalizarlos, y para que no volvamos a cometerlos. Se habla ahora mucho del Big Data, de esas herramientas digitales. ¿Qué es lo que aporta el directo que no te puede aportar en la pantalla? Una discusión que tengo mucho con mi segundo, porque la verdad que la analiza muchísimo en vídeo sobre todo. Yo llevamos los dos en de segunda red trabajando mucho con InstaScout sobre todo, y hemos comprobado a veces que los datos no terminan de ser reales con lo que realmente pasa en el partido. A mí me gusta mucho ver el fútbol en directo, sobre todo porque tengo la visión de todo el campo, en ciertos comportamientos del rival. Luego cuando analizas, pues depende de la grabación del partido, y de muchas cosas. Sí es cierto que el tema de los datos, por ejemplo, a nosotros nos ha servido. Te voy a poner un ejemplo. Socollamos es un campo muy pequeño, un campo que se practica por dimensiones mucho el fútbol directo, y nosotros analizábamos mucho los comportamientos de la línea defensiva rival. A través del dato lo que veíamos era la cantidad de duelos que ganaban o perdían, tanto por arriba como por abajo, de espalda y en el marque de apoyo de nuestro punta, los rivales. A partir de ahí señalábamos los jugadores o el perfil o los perfiles en los cuales queríamos atacar, y la verdad que muchas veces conseguíamos generar mucho fútbol directo a través de segundas jugadas en zonas que nosotros habíamos visto a través del dato que eran totalmente para
para ganarlas, ¿no? Me acuerdo de un lateral izquierdo, no voy a decir el nombre, que tenía un porcentaje de solamente un 12 o un 13% en disputas aéreas ganadas. Me acuerdo perfectamente del partido y al final creo que es una cosa que los datos están para ayudarnos y creo que se deben utilizar bien. Hablando precisamente de las dimensiones del campo, no sé hasta qué punto los campos de segunda red, segunda B, te obligan a practicar un fútbol más directo o es algo que va implícito en el entrenador y, oye, yo apuesto por un fútbol directo o si yo quiero apostar por un fútbol más a ras de suelo, más de toque, puedo implantarlo en cualquier categoría. No, yo el único año que he jugado más directo ha sido este y el pasado, pero el pasado es cierto que teníamos más comportamientos ofensivos de situaciones combinativas, pero el resto de años he jugado muy combinativo. De hecho, me acuerdo en la Peña porque que incluso me decían que por qué jugábamos tanto el balón desde atrás, ¿no? Me considero muy camaleónico en el sentido de que intento ver el jugador que tengo o los jugadores que tengo y sobre todo el campo. Yo creo que el campo de Socuellamos es un césped artificial que no está bien, que el balón bota muy irregular, es un campo muy pequeño, los equipos hoy en día son muy físicos, están preparados tácticamente cada vez mejor y entendía que jugar el balón en ese campo era muy complicado. Si me dices, por ejemplo, que cuando íbamos al campo del Eldense o el campo del Hércules o este año campo del Cacereño, campo del Leganés B, que son césped natural, creo que el equipo se comportaba totalmente o intentaba comportarse de otra manera. Intentamos adaptarnos un poco mi manera de ver el fútbol a la situación y las dimensiones sobre todo del campo. Te quería preguntar también por esas rachas, sobre todo a nivel psicológico, porque has vivido, yo creo que las dos caras de la moneda, hace una remontada ganando Hércules, La Nucía, Intercity, partidos muy difíciles que se sacan y el equipo sale de un descenso que parecía casi hecho, y también has vivido la otra cara de la moneda que comentabas en ese mercado de invierno. ¿Cómo incide el entrenador o hasta qué punto se forma para poder cambiar esas dinámicas? Bueno, yo sobre todo he intentado darle normalidad tanto a una cosa como a la otra. No soy mucho de euforias porque sé lo duro que es esto y que te puedes caer en cualquier momento. Y cuando hemos estado mal este año, pues he intentado darle normalidad, he intentado absorber al vestuario para que el vestuario fuera totalmente una cúpula en el que no entraran filtraciones de afición, de directivos, porque al final ellos no están en el día a día y no tienen la visión de lo que pasa, ¿no? Nosotros creo que trabajamos bastante bien este año, creo que hemos hecho sesiones y semanas de entrenamiento fantásticas que luego, pues por detalles, porque han sido detalles como fallar un penalti, como dar un palo y otras veces te entraba adentro, no ha salido de nuestra parte, ¿no? Lo que cambia hoy en día el resultado de 3 o de quedar empate es mucho y sobre todo a nivel de romper dinámicas y creo que es un poco lo que nos ha faltado este año, pero siempre intentar la mayor normalidad posible. Y ya por último, una pregunta que le hacemos a todos los entrenadores, ¿qué es lo que tiene que tener un equipo si quiere contar contigo como entrenador? Lo primero, que el equipo quiera contar conmigo de verdad, ¿no? Hay veces que parece que a los entrenadores nos meten con calzador, ¿no? Lo primero, que el equipo quiera contar conmigo, porque es importante sentirte respaldado, ¿no? Sentirte que estás en un sitio y al final tú estás en tu banquillo con tu cuerpo técnico, pero tienes que tener un respaldo importante. Y luego, sobre todo el crecimiento del club, ¿no? Estos 2 últimos años me he dado cuenta que el crecimiento del club es importante y no me refiero a nivel económico, me refiero a día a día. Hoy en día la segunda red, te hablo porque la categoría que está estos 2 últimos años es muy igualada, los entrenadores cada vez son mejores todos los jugadores cada vez están más preparados, tanto técnica como físicamente, y la categoría es muy igualada. ¿Qué pasa? Que el día a día es lo que creo que marca a veces la diferencia, ¿no? Competimos todos los equipos bien. El día a día me refiero a situaciones que ayuden a mejorar el día a día, tener una buena secretaría técnica de gente que esté formada, que intente ver fútbol en directo, tener gente que con el tema del análisis, tener gente con el tema de redactación de lesiones, gimnasio, cosas que mejoren el día a día, que al futbolista le hagan más fácil el día a día, que el futbolista tenga muchas ganas de ir a entrenar y que no vaya, salga y diga aquí se acaba, ¿no? Un club que quiera crecer, que tenga, pasa que son crecimientos que no se ven y hay veces que los clubes pues son más, les cuesta mucho dar ese paso. Pero bueno, yo creo que más que ambición, que el club quiera crecer conmigo y creo que será un buen proyecto. Perfecto, pues ojalá llegue pronto ese proyecto. Gracias. Para terminar vamos a hacer una serie de preguntas rápidas
y un pequeño juego al final para hacer más dinámica esta entrevista. La primera, una formación. Es que las formaciones son... A ver, a mí me gusta mucho el 4-4-2 a nivel de orden, pero creo que depende del momento, la formación se pierde, ¿no? Tú haces una foto al principio del partido Claro. y ves las dos formaciones, pero luego ya cuando yo voy a presionar alto tengo una formación, cuando estoy en bloque bajo tengo otra y luego en fase ofensiva creo que nunca estás 4-4-2, ¿no? Es rara vez que esté con los dos puntas, con los dos centrales, siempre algún punta te viene como 10, el 6 cae un poquito más abajo a hacer salida de balón. No creo mucho en las formaciones, simplemente en las estructuras de cuándo, cómo vamos a hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo que manejaba muchas estructura de presión alta, estructura de bloque medio, estructura de bloque bajo, estructura de salida de balón, estructura a partir de segunda jugada, incluso estructuras en transición. Me quedo con las estructuras más que con la formación en sí. Y ahora un partido de tu carrera como entrenador. He tenido muchos, ¿no? Pero muchos muy bonitos, ¿no? En División de Honor me acuerdo un Albacete 1 Valencia 3 con jugadores pues, que hoy en día están en primera división, que nos supone la salvación de Albacete a falta de 3 o 4 jornadas. En la Peña Sport me acuerdo antes de la pandemia que encima eran fiestas en Tafalla, un 2-0 a la Mutilvera, que era el líder, que no había perdido todavía, un partido además muy bonito, con muy buen ambiente. Y en segunda ref he tenido varios y además han sido, pero sobre todo el año pasado me acuerdo del 0-2 al Eldense, me acuerdo en casa ganarle 2-0 al Hércules, ganarle al Intercity, pero partidos como tal, seguramente el de Pulpileño, que el año pasado nos permite en la última jornada culminar todo el trabajo que habíamos hecho. Un estadio. Pues el año pasado me gustó mucho, había ido mucho a ver fútbol, nunca había estado en el banquillo, el partido, el estadio de la Nueva Condomina, ¿no? Disfruté mucho porque además, siendo de Jumilla, vino mi familia, vinieron mis amigos, conseguimos sacar un punto contra un Murcia que encima también iba enrachado y la verdad que estar sentado ahí, ver ese ambiente, la gente gritando, muy, muy bonito. Me acuerdo de ese partido. ¿No? Y el campo más difícil que has visitado. ¿O que recuerdas más hostil? Pues cuando entrenaba por aquí, a la zona de Cartagena, no me gustaba ir a ningún campo. Lo pasábamos mal, me acuerdo perfectamente. En el Algar, en Esperanza, campos de por aquí. Y luego a nivel de segunda ref, el campo de Mancha Real por el ambiente y que el campo es un campo de césped artificial con fibra de coco que resbala mucho, los jugadores no se sienten cómodos para nada, ¿no? El año pasado en Águilas también lo pasamos mal, aunque al final conseguimos empatar. Hay campos, gracias a Dios, que los ambientes son hostiles, pero que al final es lo bonito del fútbol. Un referente como entrenador para ti. Pues a nivel de cercano, que he tenido la suerte de compartir charlas con él, Luis César San Pedro, que coincidió que estuvo 3 años en el Albacete cuando yo estaba en cadete y me acuerdo que hablaba mucho con él y sus charlas eran oro porque me enriquecieron mucho y a nivel de élite llevo ya 3 o 4 años que me estoy fijando mucho, me gusta mucho Yago Barrasate, ¿no? Su manera de entender el fútbol, entiendo que es muy camaleónico, que es como a mí también me gustaría ser, que maneja varios registros, la verdad que, y luego la humildad y lo cercano que es, lo ves y para mí lo tengo como un referente, más allá de los tópicos de élite. Sí. El club de tu vida. Pues en mi infancia el cuarto distrito de Jumilla, ¿no? La verdad que era un club que nos ha marcado, creo que a mí y a muchos amigos míos para siempre. De hecho, ha hecho amistades que son para siempre. Y luego a nivel de entrenador, pues el Albacete en el Albacete está 8 años, vivo en Albacete y la verdad que el Albacete pues seguramente sea el club de mi vida a día de hoy, ¿no? Jugador que más te ha sorprendido que hayas entrenado. Sí, es que si digo alguno parece sería injusto, ¿no? Sería injusto, ¿no? He tenido la suerte de entrenar muy, muy buenos jugadores, ¿no? Porque de hecho creo que si hiciéramos un equipo con los jugadores que he tenido la suerte de entrenar, creo que estaríamos para jugar un playoff. ¿Y jugador al que te gustaría entrenar?
Buena pregunta, ¿no? Me gustaría entrenar a muchos. Sí que luego veo jugadores que, incluso en mi categoría, que digo, me gustaría entrenar a uno, pero igualmente sería injusto. Me hubiera gustado entrenar al Modric de hace un tiempo, ¿no? De ahora Bueno, también, ahora sí pero creo que no voy a llegar a tiempo. Bueno, quién Eh, sabe, el ritmo que lleva. entonces, la verdad que es lo que más me siempre me ha llamado mucho la atención. Un hobby aparte del fútbol. Pues he aprendido que mi hobby, por desgracia, ha sido el fútbol y he dejado muchas cosas de lado y mi hobby es mi familia, ¿no? Mi familia y mis amigos, ¿no? El venir a Jumilla, estar con mis amigos, con mi familia y luego disfrutar de mi hija y de mi mujer el día a día o los fines de semana que papá no tiene fútbol es gratificante y es mi mayor hobby. Claro. ¿Una comida? Pues una comida, el gazpacho jumillano. ¿Un libro? Libro, me gusta mucho la novela negra, me gustó mucho el libro de Patria, lo que pasa que devoro fútbol también con el tema de los libros, ¿no? Tengo una librería inmensa, cuando llega el de Amazon a casa ya sabemos todos que es un libro, tengo libros sin leer, pero sobre todo librería deportiva, ¿no? Me gusta mucho leer a entrenadores, me gustó mucho en su día el de ¿Por qué tantas victorias de Mourinho?, mentalidad ganadora de Unai Emery, ahora estoy leyéndome un libro del ascenso de Pacheta en el Elche y un poco pues sobre todo de entrenadores estoy leyendo bastante. ¿Una película? Película, no soy nada cinéfilo, nada. Es que no sabría ni No. cuál decirte. Si te dijera alguna sería de hace mucho tiempo y la verdad que llevo muchísimo sin ir al cine. Y bueno, las películas que puedo ver en casa, la verdad que Ana y yo son bastante malos para elegir una película buena. Porque Netflix no tienes casi seguro. Sí, eso sí. Y ya voy a enseñarte ahora los vídeos y ya después haremos la última pregunta, ¿vale? Es división de honor al Valencia, el gol. Sí. ¿Cómo recuerdas aquel partido? Y bueno, ya lo has comentado antes, pero que Sí, la verdad que es que los recuerdos de que tengo de División de Honor son muy buenos porque me pilló en un momento que digo, hostia, que vamos a poder ir para arriba, ¿no? A pesar de estar en División de Honor y que el grupo y los jugadores me acompañaron. Me acuerdo perfectamente, sobre todo es el primer año que teníamos un equipazo y disfruté mucho, mucho. Sí. el gol de Alfon, que actualmente está en el Murcia. Sí. Y ahora aquí. Una falta lateral. Y el remate de cabeza. ¿Recuerda el partido? Gol de Fran Cortés. Ese año estaba yo de segundo entrenador, que es cuando ese partido es contra el Getafe B, Sí. que es cuando nos salvamos de categoría ese día, que hacemos una segunda vuelta, una segunda fase increíble, que sin recibir goles, me acuerdo. Y por último, este es el más reciente, lo tendrás más fresco. Fíjate, ese gol además lo vi porque cuando el Socuéllamos descendió este año, un periodista puso los 7 momentos sobre todo que había habido en la trayectoria del equipo en segunda B y la verdad que ese gol me acuerdo perfectamente, ¿no? El robo de Iván Bueno, como se llama Pepe Delgado, la carrera de Pepe minutos 60 y tanto y el gol de Cortijo que supone pues una salvación histórica y me acuerdo mucho de ese gol seguramente sea uno de los más importantes que he celebrado en mi vida. Y ahora por último, siempre le pedimos a un entrenador que nos deje una pregunta para el siguiente entrevistado. Y la que te dejó en este caso Pere Albuquerque fue, ante una mala dinámica de resultados, ¿sobre qué factores suele incidir más para revertir esa situación? A ver, yo creo que hay muchos tópicos con eso, ¿no? Pero sin duda alguna es el factor psicológico, ¿no? Es lo que comentábamos en otra parte de la entrevista, que el darle normalidad a las cosas, si las cosas creemos que se están trabajando bien, es importante. El fútbol, la línea es muy delgada.
Yo creo que este año, igual que el año pasado, la línea caía para el Socuellamos, este año muchos días ha caído hacia el otro lado, en partidos que incluso hemos sido superiores o como mínimo hemos merecido empatar y hemos perdido. Hay que darle normalidad a las cosas, intentar extraer lo máximo posible a los jugadores para que precisamente las directivas son calientes en todos los sitios del fútbol y ellos tienen sus intereses y sus intereses es que se salve el equipo, ellos no miran nada más, no están en el día a día, la afición es exigente, pero nosotros tenemos que atraer a los jugadores y hacerles ver que estamos en el buen camino, que estamos haciendo cosas bien. Evidentemente, cuando un equipo está en dinámica mala, hay que cambiar cosas porque los resultados lo dicen. Pero no siempre hay que cambiar más cosas ni volvernos locos con cambios de sistemas, con cambios de jugadores, con cambios de posiciones. Yo creo mucho en la tranquilidad, creo en la normalidad y estoy convencido de que así se sacan las cosas. El año pasado tuvimos un momento que parecía que al final descendíamos después de la racha de febrero de ganarle a todos los equipos que ascendieron y seguimos trabajando igual y lo conseguimos. Este año pues creo que hemos intentado hacer lo mismo y que no era el momento apropiado, el momento de mi salida y que los resultados así lo dicen, pero que, bueno, digo, normalidad a las cosas. Y ahora te pedimos que dejes tú una pregunta para el siguiente entrevistado. ¿Qué te gustaría saber? Una pregunta para el siguiente entrevistado. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que ahora que estoy viendo entrenamientos, le pregunto a los entrenadores que voy a verlos, es ¿desde cuándo los jugadores saben el once inicial? Me refiero, que ellos saben que yo pongo a mis jugadores un miércoles en un ejercicio y hay veces que los jugadores saben los que van a jugar. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionas que desde principio de semana sepan los jugadores el 11 o que no lo sepan? ¿Cómo es esa gestión? Porque es una cosa que la verdad que me llama la atención porque creo que lo hacemos todos de manera muy parecida e intentamos a veces esconder cartas y los jugadores saben perfectamente. Entonces, llegado sobre todo, por ejemplo, a dinámicas negativas, ¿cómo gestionamos eso? Porque cuando las cosas van bien, el jugador que está de suplente tiene que seguir trabajando y callarse. Pero y cuando van mal y ese jugador sigue en el banquillo, ¿cómo gestionamos eso? Muy buena pregunta. Y bueno, esto ha sido todo en esta entrevista. Esperamos que os haya gustado. Suscribiros, por favor, dale like, compartir con vuestros compañeros amigos y nos vemos en la próxima.